Bueno, señores, la vida da gustos, los gustos da la vida, y muchos dicen que los gustos hay que dárselos en vida también. Y la verdad que ya hemos hecho una primera edición hace un largo tiempo, y hoy la verdad que volver a tomarme en este café, en esta charla de bar virtual, un café con uno de los grandes maestros automovilísticos. Hace poco tiempo hablábamos con Marcos Di Palma, hoy estamos hablando ni más ni menos que con Juan María Traverso. Flaco, ¿cómo le va? Gracias por estar, gracias por atendernos otra vez. Es un placer para mí enorme poder saludarlo. Soy Gabriel Anelo. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Gabriel, ¿cómo te va? Bueno, bien, bien, un gusto hablar con vos. Y acá en el campo, en Ramallo. Bueno, Este, ¿cómo, cómo, cómo está Ramallo con los incendios? y estamos muy complicados, la verdad. Hace 5 meses que no llueve acá, y encima todas las islas están prendidas a fuego, con lo cual vivimos en una humareda increíble, ¿no? Pero bueno, es lo que está pasando. Muchas veces dicen, Juan, que, a ver, cuando nos metimos en estos incendios, decían que habitualmente pasan, pero que ahora como llegó a Nordelta o como llegó a los medios de comunicación se empieza a hablar un poco más. ¿Estos incendios que están pasando en el Delta pasan todos los años o fue solamente este año puntualmente? No, pasa todos los años, nada más que nunca fue con la gravedad que es en este momento, porque la falta de lluvia, la sequía que hay, Claro. la bajante del río Paraná, todo sumó de una manera tal que los incendios no se pudieron controlar y tenemos prácticamente 150 kilómetros del delta prendido fuego, ¿no? ¿Y cómo se vive con ese humo, con ese olor? ¿Cómo se hace para vivir? ¿Es difícil, flaco? Y es complicado, hay momentos que no se ve nada, por ejemplo, la ruta 9 de Ramallo a la altura de San Pedro, hay momentos que se corta porque directamente no ves la punta del capó del auto. Y bueno, te levantás a la mañana y ves la ceniza en el piso, arriba del auto. Realmente no es para nada agradable ni sano tampoco, ¿no? Porque estás respirando eso todo el día. Claro, y aparte hay que tener mucho cuidado en la ruta y más cuando se hace a la noche, porque a eso se le debe sumar la neblina, debe ser demasiado complicado manejar a esa hora, ¿no? Ah, no, no, es tremendo. Yo todas las veces que viajé en esas condiciones pasé 3, 4 accidentes graves, permanentes, todo el tiempo, unas piñas, porque no se ve nada realmente. Un tema muy, muy complicado. Bueno, pero vamos a tratar, como lo hicimos aquella vez, de hablar cosas agradables, las cosas que le ha dejado la vida, que le ha dejado el automovilismo. Yo lo que quiero preguntarle para arrancar es cómo está viendo esta Argentina, cómo la vive esta Argentina, cómo siente esta Argentina, cómo la está viendo Juan esta Argentina. Y bueno, yo la verdad, en el aspecto económico, llamémosle, es la cuarta crisis que vivo, ¿no? Con lo cual, no te digo que estoy acostumbrado, pero bueno, lo estoy viviendo en todo aspecto. Y realmente estamos viviendo una situación con la pandemia, con todo el resto, que en definitiva se hizo un combo muy complicado, porque te cambia el humor permanentemente. Realmente no es fácil, ¿no? Pero lo que más bronca te da es que tenemos uno de los países más ricos del planeta, ¿no? A mí no me entra en la cabeza lo que estamos viviendo, ¿no? Porque tenemos todas las posibilidades de ser un país absolutamente rico, ¿no? Pero no tenga la menor duda, tenemos un país que tiene todo, absolutamente todo. Si vamos al caso, no necesitaría nada de ningún otro lugar del Claro. mundo, porque realmente tenemos todo.
Claro, claro, claro. Pero esto se repite, a ver, Juan, esto se viene repitiendo en la historia, ¿no? Usted nació en el 50, no vamos a entrar en la edad que tiene, pero no importa. Usted decía, es mi cuarta crisis, pero digo, van pasando la década, los años, los momentos, y la Argentina sigue viviendo la misma situación. Y bueno, es lo que en definitiva es difícil de entender. A mí me cuesta entenderlo. Yo vengo también de una época cuando era chico que era un país distinto en el aspecto de lo que estamos hablando. O sea, era un país que realmente era exitoso, era uno de los países más ricos del mundo, no daba abasto en todo. Y de golpe empezaron estas crisis cada 10, 15 años, 20 años, que no las entiendo realmente por qué pasan, porque realmente el país sigue siendo el mismo, la tierra es la misma, ¿no? En fin, es complicado. Juan, quiero empezar a hablar un poco de los autos, de las carreras, del manejo, y traté de armar una nota, porque en la anterior hemos hablado de tantas cosas, nos hemos reído tanto, que quiero tratar de ser un poco más diferente y distinto. Y por ejemplo, quiero arrancar por el principio, y el principio era cuando su viejo lo echó de su casa cuando empezó a correr. Esto fue así cuando le dijo al viejo, a Juan Cruz, que así se llamaba su papá, le dijo, voy a empezar a correr, ¿lo echaron de su casa? Sí, sí, bueno, mi viejo, un gringo del campo, más allá que se recibió de agrónomo a los 23 años y demás, pero era un gringo del campo, y cuando yo me hizo estudiar a las trompadas, eso al margen, ¿no? Y un día dije, bueno, hasta acá llegué, y le dije, voy a correr en auto, y claro, para él correr en auto era algo que no existía, porque vivía en otro mundo. Y bueno, me dijo, andate. ¿A dónde? De acá te vas, me dijo. Y bueno, me fui a Buenos Aires, estuve un año de remisero, junté toda la plata, con los amigos, las peñas y todo lo demás, terminé que empecé a correr. Y bueno, después, bueno, en un momento dado el viejo no tuvo más remedio que aceptarlo y terminó siendo el hincha número 1, pero esa fue la forma que arranqué. Y escúcheme, ¿y a dónde se fue a vivir? Porque digo, papá lo echó de su casa, usted salió a buscar plata, hizo remisero, ¿y dónde vivió cuando lo rajaron de casa? Y vivía prácticamente arriba del remis, en Martínez. Yo estaba en Ramallo en esa época, claro. Había vuelto. Había terminado de estudiar y bueno, y trabajé un año, vivía prácticamente arriba del auto. Era otra época, ¿no? El remis tenía una actividad permanente, llevaba chicos al colegio, y lo conté muchas veces, ¿no? Una clienta que tuve, que la iba a buscar a la casa y la llevaba al canal, fue Mirta Legrand. Mirta Legrand, ¿no? Claro. Y bueno, durante un año hice eso, junté todo lo que pude, vendí el auto y arranqué. Y bueno, era otra época, ¿no? Y usted también fue camionero. ¿Lo de camionero fue antes o después de esto? No, eso fue después. Después. En un momento dado, yo tenía una estación de servicio con un amigo, con un socio, y compramos 2 camiones para combustible y arrancamos, y bueno, pero hice un par de viajes manejando el camión también, tanto como para divertirme un poco, pero bueno, era otra época. Ahora, yo quiero ir a esa primera carrera, porque de esta primera carrera, no, en realidad no, la primera no, la segunda carrera, porque lo que tengo entendido que en esa segunda carrera, su primo lo convenció a Juan Cruz, a su padre, de que vaya a verlo, y yo no sé si la Virgen de Luján lo salvó o la Virgen de Luján le hizo gastar más plata, porque creo que su viejo lo salvó con la Virgen de Luján de un palo bárbaro, pero le terminó rompiendo el auto. ¿Eso fue así?
Sí, primero me rompió el auto, y después me salvó la vida, pero fue tal cual. Un primo hermano mío lo llevó a mi viejo a la carrera, y justo en el lugar donde yo estaba, yo doblé medio de costado, rocé guardrail en la ruta, ¿no? Y el viejo me contagió, ¿eh? Era fanático de la Virgen de Luján, se tomaba el tren toda la semana, iba una vez por semana a Luján. Yo tenía, por supuesto, la medallita. Y mi viejo llevaba una Virgen de Luján, y cuando vio eso, la sacó y le pidió que pare el auto. Esto me lo cuenta mi primo, ¿no? Después. y, y cuando me lo cuenta, lo fui a ver a mi viejo, le digo, ¿vos fuiste a la carrera? Sí, me dice. Digo, ¿y es verdad que sacaste la Virgen y le pediste que me pare el auto? Sí, me dice. Digo, ¿no le podía pedir que me saque un cable? Le digo, me cortó el cigüeñal, me destruyó el motor. Y ahí me sacó a patada de vuelta. ¿Esa fue la primera carrera que fue a ver su padre? Fue la primera que fue a ver, exactamente. ¡Qué bárbaro! Y después, imagino que hubo que empezar a juntar guita de nuevo para arreglar ese motor. Después, bueno, tuve una de las tantas piñas que en aquella época en la ruta las veía nada más que la gente que estaba en ese lugar, ¿no? Y bueno, estaba internado, y me acuerdo que la cadena de la Virgen me había dejado, no sé por qué ni cómo, toda la huella de la cadena en el cuello, ¿no? La marca. Y bueno, viene mi viejo, que esto, que lo otro, me dice, bueno, ¿cómo está? No, le digo, bien. Me dice, ¿viste? Te salvó la Virgen de Luján. Digo, me quiso ahorcar la Virgen de Luján. Y le mostré el cuello. Me dice, no te pego, porque está hecho pomada, porque si no te arruino. Me decía. Ahora, Pero bueno. Flaco, ¿y alguna vez, digo, con estos palos, con estas internaciones, alguna vez le tuvo miedo a la velocidad dentro de los autos y de la cantidad de carreras que tuvo? En aquella época, antes de yo empezar a correr, yo iba a las carreras y veía a los pilotos de la época, Gastón Perkin, Cupeiro, Pairetti, toda esa Gradasi. Y eran las 11 de la noche y estaban todos despiertos, ¿no? Y yo iba al hotel, miraba. Y cuando empecé, dije, bueno, a las 10 de la noche me voy a dormir. Y a las 10:30 estaba abajo. No me podía dormir, Claro. del miedo que... Y era lo que pasaba, porque bueno, era otro automovilismo, ¿no? Al otro día algunos no volvían, ¿no? Eran carreras distintas, complicadas en ese aspecto. Y el miedo lo tenían todos, cada uno lo mostraba a su manera, pero todos teníamos miedo. Hasta el momento que largaba, en el momento que vos largabas, eso desaparecía. Esto lo viví toda la vida, ¿no? Claro, claro, claro. Y en ese contexto, en algún momento, algún palo o algún miedo dejo largo, o siempre dijo, no, si tiene que pasar, que pase. No, realmente muchas veces en accidentes en los cuales perdí muchos amigos, realmente los viví en carne propia. Cuando perdió la vida Narcis Estéfano, el primero que llega fui yo, y vos decías, ¿qué estoy haciendo acá? Claro. Esto es una locura, no corro más, me bajo. Pero bueno, te duraba 2 días, 3 días, y después volvía otra vez el tema, y bueno, y así fue toda la vida. Hasta que el automovilismo empezó a tener medidas de seguridad que de alguna manera le sacó esto que yo estoy contando, ¿no? Sí, sí, después de lo de Mouras y lo de Mouras y lo del Pato Morresi fue, ¿no? Mouras y el Pato Morresi sacaron los circuitos de ruta, ¿no? Por sobre todas las cosas, Claro. quedaron muy pocos. Sí. A partir de ahí no se corrió más en la ruta.
era otra época, yo era muy amigo, muy amigo de los dos. Y no estaba en ese momento corriendo en el turismo carretera. Con el Pato Morresi habíamos corrido un par de meses antes los 200 kilómetros en el autódromo. Éramos muy amigos, ¿no? Y cuando fueron los dos accidentes, ya digamos, la vida del turismo carretera en la ruta ya terminó, porque Claro. evidentemente ya no se podía seguir, ¿no? Traverso, el otro día hacíamos esta misma charla con quien para mí, con usted eran un showman, y a mí se me ocurrió decir a Marcos Di Palma, le pregunté, ¿eran un Boca River, Traverso y vos? Y me dijo, mira, nunca me lo habían dicho, pero éramos el Boca River del turismo carretera. ¿Siente usted que eran el Boca River del turismo carretera en aquel momento con Di Palma, con Marcos? No, Marcos, en la época que corría, estaba, yo diría, en el fútbol de la B o de la C. El que estaba en la A era el viejo, no Marco. Marco era de madera, pero es de madera. Pero somos muy amigos, somos muy amigos. Bueno, él contó que lo hacía enojar. Dice, a mí me encantaba hacerlo enojar al viejo. Me encantaba hacerlo enojar al viejo. ¿Usted se daba cuenta que él lo hacía enojar a propósito? Sí, muchas veces, porque me peleaba a mí y cuando me peleaba, claro, salía por todos los medios, porque por los resultados del automovilismo no salía a ningún lado. Entonces venía y me peleaba. Y mientras me peleaba dentro de lo normal estaba todo bien. Había veces que si iba al diablo iba y le decía a Marcos, te fuiste al diablo, y sí, me dice, y bueno, le digo, dale para atrás un poco, pero, a ver, no digo que éramos íntimos amigos, pero éramos amigos, nada más que él actuaba y hacía todas esas cosas, pero bueno, hasta el día de hoy sigue. ¿Y usted era calentón de verdad como se mostraba en aquel momento? ¿Cómo? ¿Usted era calentón, vehemente de verdad como se mostraba en aquel momento cuando decía, lo voy a cagar a trompada, lo voy a ir a buscar? Digo, ¿usted sentía eso de verdad? No, sí, yo lo que digo es que, a ver, la bronca que te daba, que se te rompía el auto, o que te chocaban, o lo que sea, a mí me duraba 2 minutos. Yo me bajaba, puteaba, pateaba la puerta, todo, y a los 2 minutos se me pasaba y de ahí en más me iba a tomar mate. O sea, no es que duraba una semana, no. A ver, uno de los rivales de toda la vida fue el viejo Di Palma. Maniobras de todas clases, era una batalla campal. Y nunca mezclamos la pista con la amistad. Yo me bajaba y decía, no, y yo puteaba, 1 minuto, y a los 2 minutos venía y me decía, vamos a tomar mate, vamos. Ya está, se terminó. Era ese automovilismo, ¿no? ¿Fue muy duro cuando se enteró la muerte del loco Di Palma? Sí, realmente no lo podía creer, me cayó muy mal, porque el loco Luis era un tipo que laburaba 15 horas por día, era un animal de laburo, es un tipo que le daba una mano a mucha gente, a mí muchas veces me ayudó, y de golpe que se pegue una piña con el helicóptero era algo que no lo podía creer. Y no lo podía creer porque era un piloto de helicóptero y de aviones, pero muy bueno. Pero bueno, realmente me cayó muy mal. Nunca le dijo, loco, basta con el avión, basta con los helicópteros. ¿Nunca le dijo eso? Yo se lo decía todo el tiempo porque yo le tengo terror, a mí no me gusta andar en avión ni nada por el estilo. He volado porque no tenía más remedio, pero a mí yo me subo al avión y voy descompuesto del miedo. Y verlo a Luis, que estaba todo el día con el tema, yo le decía, dejá esa porquería, y se reía, me agarraba para la joda, pero bueno, a él le encantaba, le gustaba, y era muy bueno. Volviendo a las carreras y a los grandes momentos automovilísticos, a ver, me quiero el año 88,
cuando usted corría con una GP un GP de Roca, con una Coupé Fuego, se le prendió fuego. ¿Ganó la carrera con el auto prendido fuego? ¿Fue una de las proezas más fuertes que tuvo corriendo? Bueno, sí, a ver, en la década del 70, no digo eso, pero pasaban tipo de cosas como esa, nada más que no se veían en la tele porque no había televisión. Pero ese día, yo lo cuento, yo no paro, yo sigo. ¿Por qué? Porque vengo de un automovilismo que vos tenías que saber de mecánica, no podías correr si no sabías de mecánica. Y yo sabía qué se había aprendido, cuál era el motivo, era una pérdida de aceite, todo el tema de combustible estaba del otro lado, con lo cual mientras pudiera seguía porque el auto no perdía rendimiento. Y ahora, si el fuego pasaba para el otro lado, me bajaba. Sí. El fuego lo veía por los agujeritos del piso y, en fin, me saqué los cinturones, destrabé la puerta, me fijé bien dónde estaban los bomberos, digo, si se complica, paro. Y bueno, otra que venía pegado atrás mío, obviamente, ¿qué esperó? Que yo pare. No intentó arriesgar nada porque pensó que paraba. Cuando se dio cuenta que no paraba, ya está, listo. Pero bueno, era otra época, ¿no? Usted preparaba también sus, porque recién me dijo, bueno, había que conocer de mecánica. ¿Usted preparaba sus autos también, flaco? Cuando Y corría. yo trabajé, sí, yo, el primer auto que se hizo acá en Ramallo, yo trabajaba en el auto y aprendí también, ¿no? Pero es como dije antes, por ejemplo, por contar un gran premio al sur, la segunda etapa, que era Bahía Trelew, podía trabajar piloto y acompañante por reglamento. Sí. Antes de llegar a Trelew se agujereó un pistón. Y pude llegar porque le íbamos echando aceite al tanque y bueno, y llegamos. Al otro día retiramos el auto, mi acompañante y yo, fuimos al taller, lo retiramos del parque cerrado y en menos de 3 horas cambiamos los 6 pistones, bruñimos los cilindros, enveridamos las válvulas, hicimos todo. Al otro día largamos Trelew Esquel y ganamos la etapa. O sea, Claro. lo que quiero decir es que si vos no sabías de mecánica, directamente abandonabas. Claro. Y ese tipo de cosas pasaba todo el tiempo. ¿Terminó muchas veces a las trompadas? ¿Cómo? ¿Terminó muchas veces a las trompadas? Si terminé muchas veces... A las trompadas, a las piñas, y se agarró muchas veces a piña. No, jamás en mi vida, pero ni siquiera cuando iba al colegio, nunca jamás me agarré trompada con nadie. Mire. Nunca me peleé con nadie. Hablé al pedo toda la vida, pero jamás me peleé con nadie. Volviendo, quiero volver al tema Marcos, me quedaron dos cuestiones. Hay una anécdota que creo que la cuenta usted y Marcos el otro día también me la reconoció, que lo empezó a respetar mucho más a usted el día que se enteró que él donaba pelo para hacer pelucas con niños con cáncer. ¿Es cierto eso? Sí, es verdad. La gente que siguió el automovilismo y de alguna manera lo vio a Marcos, lo habrá visto alguna vez con el pelo hasta la cintura, de golpe el pelo cortito, y hace eso. O sea, por eso yo lo respeto mucho, pero no como piloto, porque como piloto es un burro. Pero bueno, una de las grandes virtudes de Marcos es lo que estamos hablando. Por eso lo respeto totalmente, salvo como piloto, que es un camote. Bueno, pero vio que lo están buscando, usted sabe más que yo de esto, pero vio que lo están buscando para que vuelva al turismo carretera o a alguna categoría, quiere volver a correr.
y bueno, pero debe ser alguno que quiere que le rompa el auto o que si quiere correr en los 200 kilómetros no debe querer ganar, porque si lo lleva, olvídate. Él reconoce que es un pésimo piloto, lo dijo acá. Dijo, soy de los peores pilotos que hay. Soy un burro conduciendo. Bueno, pero, por ejemplo, es el piloto que yo vi en mi vida con más coraje para estar en la pista, porque no sabe manejar y andaba como andaba, o sea que valiente es. ¿Por qué lo quería tanto el hincha de Chevrolet sin haber ganado ningún título? ¿Por el showman que era? Y porque, a ver, él disfrutaba de todo, disfrutaba de manejar, de no manejar, de todos los líos que armaba. Y bueno, es Marco Di Palma. El que lo acepta como es, bien, y si quiere que sea distinto, que no pierda tiempo, porque nació, como vos lo ves, y no va mejorando, va empeorando a medida que pasan los años, cada vez peor. ¿Se subiría en un auto que maneja él? Mañana lo pasa a buscar, No, le toca bocina y le dice, vamos, flaco, te llevo a dar una vuelta. no, olvídate porque te quiere mostrar que sabe manejar y no sabe manejar, con lo cual, no, incluso más de una vez, no sé por qué, fuimos juntos a algún lado y le dije, manejo yo, ¿eh? Bueno, me dice, vamos más seguro. Bueno, escúcheme, ¿2 veces fue preso? Se cortó. ¿Cómo? ¿2 veces fue preso? ¿Yo? Sí. Una lo metieron preso por andar con un auto sin papeles, ¿puede ser? Y sí, tenía una Fora destruida, ¿no? Andaba, pero bueno. Y aparte tenía 15 años, no tenía ni papeles, ni registro, ni nada. Y bueno, y nos metieron presos, éramos 4 o 5. Y nos pararon, papeles, no, ¿qué papel? Y después, Nos llevaron a la comisaría y dice, bueno, tienen una llamada. Éramos cinco. Y bueno, hicimos un sorteo, le tocó a uno de los 5 y llamó al padre, el padre le pidió que lo pase con el comisario y el comisario, nosotros estábamos ahí escuchando, el comisario le decía, no hay problema, quédese tranquilo, no hay problema, y nosotros decíamos, bueno, fenómeno, nos vamos. Y cortó y ¿qué dijo? Dijo que los tenga una semana. Y nos dejó una semana y después nos fue a buscar. Y escúcheme, esta creo que la podemos decir porque ya pasó mucho tiempo, pero es verdad que también terminó preso por tirar un cañonazo en la municipalidad de Ramallo. Sí, bueno, también, en la misma época éramos como 20, ¿no? Y en la plaza de Ramallo, hay un cañón de la vuelta obligado, Sí. y nosotros íbamos y había 3 balas ahí también que estaban soldadas, ¿no? Y estuvimos como 15 días a la noche agujereando dónde iba la mecha. Bueno, en definitiva, un día lo hicimos andar. No. Pensábamos que iba a ir la bala y iba a ir al río, porque apuntaba al río. No. Y que llega al río y que no llega y no llegó al río, le pegamos a la Muni. Y bueno, a las 2 horas estábamos los 20 presos. No, pero qué locura. ¿Y qué era la noche y la municipalidad estaba cerrada? Claro, era la 1, 2 de la mañana cuando no había nadie. No, un desastre. Encima, mal. en el libro de Ramallo está, viste, quedamos como el traste. Pero, ¿y estuvieron cuánto tiempo presos en eso, flaco? No, metieron, no fueron ni siquiera averiguaron, directamente fueron a la casa de todos y los llevaron. Bueno, y los viejos, a los viejos al otro día, bueno, eran 20 viejos. Arreglaron la puerta del amor y arreglaron todo el despelote y no. Pero bueno, el mío
me castigó durante no sé cuántos meses, no podía ni nada. Recién hablábamos del Gran Premio, hablamos del Gran Premio General Roca en el 88. ¿Qué pasó en Esquel? Porque esa también fue una carrera épica donde se le rompió, ¿qué pasó? ¿Se le rompió el parabrisas y se cruzó con una casilla rodante? No me acuerdo. ¿Cuál? No me acuerdo. En Esquel, eso fue en Esquel. En Esquel. Sí, parabrisas destruido, y se cruzó con una casilla rodante. No me acuerdo de eso. Esa no se acuerda, pero fue una de las tantas carreras. ¿Cuál? A ver, yo le pregunté la de General Roca. ¿Cuál fue la carrera que usted dice, esta la gané de milagro? ¿Fue la carrera que más recuerdo haber ganado? Y bueno, ese Gran Premio que cambiamos los pistones y demás, terminó en Comodoro Rivadavia. Ajá. Y ese Gran Premio fue la última carrera del año, era el equipo Ford. Ford ya había ganado el campeonato, o sea, Ford era campeón de turismo carretera. Si ganaba Gradasi era campeón él, y si ganaba yo era campeón yo. Y veníamos peleando con Gradasi el campeonato, porque en definitiva Ford ya está. Y Gradasi voló el motor del auto de él, y porque cuando llegamos a Comodoro, algo rarísimo, se agregaron 30 vueltas en el autódromo, que era algo que con los autos destruidos de todo el Gran Premio, ir al autódromo, no. Pero bueno, en definitiva, cuando largamos esas 30 vueltas, mi acompañante me decía, Graci paró. Y le digo, ¿dónde está? Porque dábamos vueltas y no estaba. Y me decía, paró. Y en un momento pasé muy despacio por los boxes y no vi el auto de Gradasi, lo vi a Gradasi atrás de una columna. A partir de ahí puse cuarta, me fui a 2 por hora y gané el campeonato. A ver, quiero recordar un poquito, 7 de agosto, último pasado, 17 años de su retiro ya, Traverso. Y me bajé en el 2005. Sí. Claro, con 54 años, ¿no? Tenía más o menos. Claro, en 55. Claro. Se retiró joven. ¿Le quedaba más cuerdo o no? Mira, yo vuelvo para atrás, ¿no? Vengo de una época muy diferente a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Yo corrí 780 carreras, una cosa increíble. Y el día que me bajé, no me bajé porque estaba último, me bajé porque dije, hasta acá llegué. Claro. Largaba en la segunda fila, pero son etapas que sí o sí se tienen que cumplir. Yo con el viejo Di Palma corríamos, era una batalla campal las carreras. Nunca mezclamos la amistad con la pista, pero eran carreras. Ya con los hijos es más difícil. Y con los nietos, las maniobras que hacía con el viejo no las puedo hacer, con lo cual me gana. Y te tenés que ir, te tenés que bajar. Se cumplió la etapa, que es lo que digo permanentemente. Imagínate que yo empecé a correr y corría Bordeaux, Gastón Perkin, Copelo, y me bajé peleando con Matías Rossi, que es el campeón actual. O sea, pasaron una cantidad de generaciones que claro. llega un momento que vos te tenés que hacer un paso al costado, y no porque estás último, sino porque se cumplió la etapa y listo. Ahora, ¿a veces le dan ganas de volver a subirse a un auto y correr una carrera o ya no? No, me subo ¿No? de vez en cuando para sacarme la locura y el vicio, y doy unas vueltas, pero correr no, o sea, es una etapa terminada. Pero anda fuerte ahí en Ramallo, los autos que usted tiene en su galpón, los pisa fuerte.
Y de vez en cuando llevo uno al autódromo de San Nicolás, aprovecho a caminarlos un poco, le pego una vuelta y sí, le doy un poquito, pero no tampoco como antes, ¿no? Claro, claro, Pero, claro. o también cuando de golpe a algún evento de Toyota que llevan los autos, me subo y doy dos o tres vueltas y me gusta, obviamente, pero no más que eso. ¿Cambiaría todo lo que ganó por algo que no consiguió o que le quedó pendiente dentro del automovilismo? Todo lo que usted ganó, es un tipo exitosísimo, es un hombre muy reconocido en el automovilismo y en la Argentina también. Todo lo que ganó y todo lo que consiguió, ¿lo cambiaría por algo? No, yo todo lo que hice en el auto, a ver, yo disfrutaba de estar arriba del auto. Si ganaba, festejaba, si no ganaba, puteaba un rato, pero yo disfrutaba de estar arriba del auto. Yo vengo de la época que cuando te marcaban última vuelta, yo puteaba. Eh, Hoy en día el piloto es como que no ven la hora que le marquen última vuelta. Yo disfrutaba de estar arriba del auto. Si vos me decís, ¿qué te faltó? Y podría haber corrido en la Fórmula 1. De hecho, antes de volver en el 79 a la Argentina, fui a probar a Silverstone, el Brabham de Niki Lauda, y anduve muy bien y me vine con un precontrato para el año siguiente. ¿Te hubiera gustado? Sí, me hubiera gustado ser campeón del mundo de Fórmula 1, me hubiera gustado, pero en definitiva vuelvo al origen. Corrí infinidad de carreras, disfruté de estar arriba de los autos de pista, de TC, de rally, de todo. Y punto. Y encima gané una pila de campeonatos. Yo, si tuviera que hacer lo mismo, hago lo mismo. Y, y estaba a la altura de la Fórmula Uno en aquel momento, cuando usted quería correrla, cuando estuvo cerca, cuando lo sintió. ¿Estaba a la altura de los pilotos de esa época de la Fórmula Uno? Y sí, porque, por ejemplo, yo estaba en el mismo equipo, en el equipo de Fórmula 2, con Keke Rosberg. Al año siguiente fue campeón del mundo de Fórmula 1. Claro. Y si Eccleston me lleva a probar el Brabham de Lauda en la Fórmula 1, por algo fue, no fue para que me divierta. O sea, evidentemente estaba en un buen nivel y si yo al otro año volvía y se daban todas las condiciones, yo me subía en el Gran Premio de Estados Unidos cuando se bajó Lauda. Pero bueno, no se dio. Vivimos en la Argentina en ese momento, cuando vine, algo parecido a lo que estamos viviendo hoy. Claro. Y bueno, y dije, mi viejo muy complicado, dije, me voy a quedar con mi viejo, salí adelante con todo este lío. Pensé que iba a durar un año y duró 6 años, Claro. salir del pozo. Pero me perdí la Fórmula 1 y bueno, pero en definitiva tuve 6 años al lado de mi viejo, con lo cual me alegro que haya pasado eso. Ahora, estamos hablando con el Flaco Taverso, estamos disfrutando de sus anécdotas de uno de los deportistas más importantes que tuvo la Argentina. Juan María, ¿qué significa River para usted en su vida? Porque usted es hincha de River. ¿Qué significa River en su vida? Y bueno, fui hincha de River, sigo siendo, obviamente. Vengo de la época que me conocía el nombre, el apellido, la edad de cada jugador, desde Carrizo hasta el que sea, y hoy tenemos un fútbol un poco diferente. No conozco el nombre de ninguno, pero sigo siendo hincha de la camiseta, sigo siendo hincha de River. Lo sigue, a ver, no conoce ningún jugador, pero lo sigue a Gallardo, ¿ve el trabajo de Gallardo o tampoco? Yo creo que es muy bueno, tiene una personalidad que se hace respetar por el jugador. Yo creo que es muy bueno. Después, el sube y baja de los resultados es producto. Lo mismo pasa en el automovilismo y en todo. Yo soy hincha de Gallardo. Hasta ahí vamos bien. ¿Usted fue consuegro de Chabrán? ¿Cómo? ¿Usted fue consuegro de Chabrán? Sí. El hijo mayor
de Alfredo se casó con mi hija, más grande. Dicen que la anécdota de cuando se conocieron es maravillosa. ¿Tiene ganas de contármela? Y bueno, año 90, me parece, 91, vinieron en forma equivocada 20 camionetas Toyota en Argentina. Ajá. Y un amigo mío que tenía agencia me llama, me dice, ¿por qué no venís? Que tengo unas camionetas espectaculares. Y fui, bueno. Y en definitiva, yo tenía una camioneta, la cambié por esa y fui a Pinamar, ¿no? Y estaciono y había un tipo parado, ¿no? Y me dice, ¿qué camioneta? Me dice, digo, es espectacular. Le digo, no sabés lo que es. No, dice, es realmente muy, muy... Me dice, pero claro, es gasolera. Me dice, en la arena no anda. No, le digo, sí anda. No, los gasoleros, no, pero esta sí. No, me dice, la que anda es esta. Y él tenía una camioneta al lado, justo yo había parado al lado. Le digo, si querés te engancho con una soga y te llevo a pasear por los médanos, ¿eh? Y me miraba como diciendo... Y le dije, mira, si querés te doy la llave, dame la tuya, da probala y después nos encontramos. Y la agarró. Y como a las 2 horas cayó en mi casa, nos pusimos a tomar mate y a la semana se compró una. Y era Alfredo Yabrán, era Alfredo. Así lo conocí. Digo, y después Bueno. terminaron, después de eso que pasó con la camioneta, terminaron siendo familia. Bueno, sí, arrancamos de esa manera, nos hicimos amigos, y después, años después, sin que yo me entere, un día me cuenta mi hija que estaba de novia con Pablo, y bueno, y después, bueno, se casó y tengo 3 nietos espectaculares. A ver, lo pongo, me pongo en esta pregunta serio. Vio que el argentino en un momento dijo que usted hablaba muchas veces boludeces, ¿no? Lo dijo usted graciosamente. A todos los argentinos siempre hablamos boludeces, ¿no? Muchas veces dice que Yabrán no está muerto y así se dice de tantas otras personas. Cuando usted escucha eso habiéndolo conocido y siendo familiar, ¿qué siente? Y bueno, yo lo primero que cuando escucho a alguien que dice eso, siempre digo, ojalá fuera cierto. Lamentablemente no Claro, es cierto. claro. Pero bueno, es un tema terminado. El día que Alfredo no estuvo más, a partir de ahí se terminó el tema. No discuto, ni peleo, ni defiendo, ni ataco, ni nada. Y listo. Éramos muy amigos. ¿Cómo tomó que vio que la política es muy difícil que se ponga de acuerdo, pero aquí se han puesto de acuerdo para que en la legislatura porteña lo distingan a usted, Traverso? ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo lo sintió este homenaje? ¿Qué significa para usted? Y bueno, en la medida que sea real y que, digamos, a mí que me den un reconocimiento, yo bienvenido, lo guardo con toda mi alma. Si es por una conveniencia política, me da bronca. Más allá que voy lo mismo, porque no voy a quedar mal. Pero me ocupo de averiguar por qué me lo dan. Y si me lo dan realmente en forma transparente, sana, bienvenido. Yo tengo todo acá en Ramallo, yo le puse el galpón del Flaco, tengo guardadas todas las copas, tengo 15 autos, todo original, y le puse el galpón porque mi hija me dice, ¿por qué no le pones museo? Digo, no, museo ponele vos cuando me embalsamé y me metas adentro. Ahora es galpón. Y me miran. Para usted, ¿quién fue el referente más importante que tuvo automovilístico? ¿Hay un referente que haya tenido que diga, esta fue mi imagen a la hora de ser automovilista? Y bueno, yo era
yo iba a las carreras, en la época que pude ir, que me iba con alguien que me llevaba a ver pasar los grandes premios y demás, y el primer piloto del cual yo fui hincha y tuve la suerte de ser muy amigo fue Eduardo Copelo. Ajá. Y bueno, no sé por qué, no me acuerdo, pero me hice hincha de él y te repito, tuve la suerte después, el día que corrí mi primer carrera, ganó Copelo. Yo estaba más contento que había ganado Copelo que yo había corrido la primera. Y terminé siendo muy amigo de él, realmente era un tipo genial, ¿no? ¿Tuvo alguna anécdota por ahí he leído alguna anécdota con Oscar Alfredo Gálvez? Y sí, tengo muchas, pero la que más me quedó pegada en la cabeza, cuando yo entro al equipo Ford, el director Sí. deportivo era Oscar Gálvez. Ajá. Y claro, para mí estar ahí, yo lo veía a Oscar, no lo podía creer, ¿no? Y estábamos parados en la ruta para largar uno de los grandes premios, y Oscar estaba parado ahí, saltaba la zanja, iba al alambrado y volvía. Y al ratito saltaba la zanja, iba, venía, y yo, tanto como para decir algo, le digo, Oscar va a terminar de cabeza en la zanja. Y me dice, mira, pibe, yo manejo mejor hasta el día de hoy que toda la gente que hay ahí. Nada más, me dice. Ahí hay gente del campo, hay algún veterinario. Toda esa gente es mejor que yo. Así que cada vez que me llamen yo voy a ir. No hablé más, no abrí más la boca. Y a partir de ahí lo tomé como ejemplo desde el punto de vista de decir, hasta el día de hoy yo manejo muy bien, quédate bien tranquilo que manejar, pero eso no me da derecho a creer que soy mejor que vos o que la gente que está escuchando el programa. Nada que ver. Lo único que puedo decir es, manejo mejor que ustedes. Nada más. Después soy, pero peor que ustedes. Pero la fama que te da el automovilismo, el fútbol o lo que sea, a mucha gente le transforma la cabeza y cree que sabe de medicina, de abogacía, de economía, y no, jugá bien al fútbol, manejá bien un auto, nada más. Eh, para empezar a cerrar y a redondear y agradecerle como siempre estas hermosas charlas que tenemos, esta es la segunda que hacemos y la verdad que es increíble poder escucharlo y disfrutarlo al Flaco Traverso. Recién hablábamos de lo que quedó pendiente y usted me hablaba de la Fórmula Uno y algo que hizo que no volvería a hacer si vuelve el tiempo atrás dentro del automovilismo. ¿Hay algo que diga, esto no lo volvería a hacer? Acá me mandé una macana o arriesgué demasiado, esto no lo quiero volver a hacer. No, tenemos que hablar como 5 horas más. Imagínate, yo siempre digo, gané 140 carreras o 150 carreras y corrí 700 y pico. Con lo cual, todas las que no gané, me equivoqué. Pero en definitiva, errores se cometen permanentemente en todas en muchas cosas. El punto está en darse cuenta que uno se equivocó, levantar la pata, pedir disculpas, corregir el error y listo. ¿Qué es lo que hice siempre? O sea, yo me equivoqué como cualquiera en todo, pero me equivoco, la velocidad que tengo para decir discúlpame, el otro me mira como diciendo, me está mintiendo. No, me equivoqué, punto. Creo que no lo inventé, lo heredé del viejo Juan Cruz y de toda la generación que estamos hablando. Digo, más allá del enojo del principio cuando el viejo Juan Cruz, su papá, le dijo andate de casa, vos no vas a correr, ¿lo respetaba mucho su viejo? ¿Fue importante en su vida su papá? ¿Cómo?
Digo, más allá de lo que contábamos al comienzo de la nota, de su padre, de que cuando empezó a correr le dijo, bueno, vas a correr, andate de casa. Digo, fue muy importante Juan Cruz, su padre, para usted, para el Flaco Traverso, digo, más allá de ese encontronazo al principio. Ah, por supuesto. Para mí fue un viejo genial, un tipo... A ver, mi viejo se casó a los 45 años, con lo cual, imagínate que yo tenía 20, era más mi abuelo que mi viejo. Pero venía de una vida, de una cultura, de un laburo, y me contagió por las buenas y por las malas. Y yo soy un agradecido, porque yo el día de hoy y sigo laburando en lo que me apasiona y me gusta, pero ¿por qué? Porque me lo metió mi viejo en la cabeza en desde que yo nací. Fue un tipo muy exigente y para mí un ídolo total, ¿no? Por encima de haber sido mi viejo. ¿Hay o hubo un auto del cual se enamoró y sigue enamorado? Digo, todos los autos deben ser importantes, todas las carreras deben ser importantes, todos los triunfos y todos los títulos deben ser importantes, pero ¿hay un auto que es el más mimado de todos? ¿Ahí en el galpón? Y sí, el primer auto que cuando vine de trabajar de remisero lo compré, lo armamos acá en el campo con los amigos, con las peñas, como dije antes, y ese auto, mi viejo, el día que aceptó, digamos, que corriera el auto, la condición que puso: vos no regalás nada, te dan lo que te dan, vos lo traes. Y por eso tengo todo, tengo todas las copas, todo. Y el primer auto, que yo no lo había podido pagar, terminó pagándolo mi viejo, con lo cual el día que le dije, bueno, entro al equipo Ford, voy a vender... No, me dice, esto no se vende, esto es mío. Y ese auto está acá, es el auto que yo todos los días lo miro y bueno, me trae a la memoria todo lo que estamos hablando, ¿no? ¿Y cuál era ese primer auto, Juan? Un Torino que en aquella época se llamaba Liebre 1,5. Ese fue el primero. Y por ahí esta pregunta, veo que al periodista deportivo o al jugador de fútbol no se le suele preguntar de qué equipo es, porque la respuesta es, bueno, yo soy hincha de mi trabajo, el futbolista es hincha del equipo que juega. Usted dentro de las marcas, ¿es hincha de Torino, de Chevrolet, de Dodge, de Ford? Digo, ¿es hincha de algo Traverso o no se dice? Yo, de alguna manera, soy hincha del Torino porque es el auto que hicimos los argentinos. Ajá. Después, a partir de que yo entré oficialmente al automovilismo, vengo de una época que lo más importante es estar dentro de un equipo que tenga todas las condiciones que uno necesita para tener el éxito. Integré 3 grupos de equipo a lo largo de 35 años, uno mejor que el otro. Y lo más importante eran los 25 que estábamos dentro de ese equipo. Después la forma que tenía el auto era lo de menos. ¿Por qué el automovilismo de hoy, el turismo carretera, no genera lo mismo que generaba usted con Marco, con Morresi, con el Guri Martínez, con Guillermo Ortelli? Digo, ¿por qué? ¿Porque eran los pilotos, o es la categoría, o por ahí porque ustedes eran muy reconocidos por la gente y por ahí los pilotos, salvo Rossi que usted lo nombraba, no son tan rimbombantes los apellidos? ¿Usted cree que el turismo carretera hoy es el mismo que en la época que usted corría, Traverso? El cambio que hubo en los últimos 15, 20 años fue negativo porque entró una tecnología al deporte del automovilismo que fue eliminando al piloto. Hoy en día el auto es el 90% y el piloto es el 10%. Y yo vengo de un automovilismo que era 50 y 50. Claro. Y esa tecnología que elimina al deportista, para mí es muy mala. Y no hablo del automovilismo. Si querés, nos metemos en el fútbol.
Claro, con el VAR. Bueno, el referee es parte de la historia del fútbol, es parte del fútbol. No puede estar dibujado en la cancha. Y el fútbol de hoy, con el tema de la tecnología, para mí lo está complicando. Hay una tecnología buena que es genial y la mala es muy mala, que es, por ejemplo, lo que estamos hablando. Traverso, siempre es un placer. La verdad que me quedaría horas y horas y horas, pero quiero ser respetuoso con su tiempo. Ya es muy tarde y la verdad que ya tendremos tiempo para tomarnos otra charla de bar, otro café virtual como lo hicimos en aquel momento. Ojalá la haya disfrutado tanto como yo. Le quiero agradecer enormemente porque para mí hablar con usted es un privilegio y es la verdad que increíble para que la gente de Radio Mitre pueda estar disfrutando de un deportista tan importante que ha tenido nuestro país. Le quiero agradecer de todo corazón por haberme dado esta charla en este café, en esta charla de café que hemos tenido aquí en Radio Mitre. No, al contrario. La charla fue muy buena, la disfruté. Te agradezco mucho a todos los oyentes, le mando un abrazo muy grande, a la gente de Radio Mitre también. Y cuando quieras, la seguimos. Te mando un abrazo gigante. Un día me caigo por Ramallo y por lo menos yo de automovilismo no entiendo nada, pero me saco una foto con usted. Avisame un ratito antes, preparamos el mate o prendo un fueguito y comemos un asado. Listo, le tomo la palabra. Gracias, Traverso. Un abrazo. Señores, por Radio Mitre, el flaco Juan María Traverso, una gloria deportiva de la Argentina, hoy se tomó este enorme y maravilloso café virtual en esta charla de café de Radio Mitre.